exposición del Evangelio, por la implicación de lo que Jesús mismo estaba diciendo en la predicación pasada. La predicación pasada estuvimos meditando en que Jesús es el buen pastor. Y vimos una conexión entre que Jesús es el buen pastor y la comisión que Jesús ha hecho a pastores y a hombres para que pastoreen a su pueblo. La iglesia en este momento se encuentra en una etapa muy bonita en donde estamos pensando en desarrollar a nuevos hombres. Para los que no saben, la idea de la iglesia se ha concebido en muchas ocasiones como una iglesia que tiene un solo pastor, pero las iglesias bíblicas anhelan que haya muchos pastores para pastorear mejor el rebaño del Señor. Y no creemos que haya una persona que esté ahí en la cúspide en donde nadie lo pueda alcanzar, sino que la iglesia bíblica se gobierna pluralmente de la mano de una membresía activa, un gobierno que se establece junto a la membresía y también junto con varios pastores si el Señor lo permite. Pero ya que sabemos que la mayoría de nosotros no comprende muy bien esto de los pastores y cuál debería ser un pastor y demás, hicimos una pausa porque queremos, en la etapa en la que estamos, nosotros estamos ordenando la iglesia, buscando una ordenación pastoral, también estamos buscando la manera de desarrollar otros hombres, y la palabra de Dios establece un orden para esto. El texto que vamos a estar viendo durante este tiempo está en Primera de Timoteo, capítulo 3, y hoy vamos a estar viendo parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Y este es un texto famoso para ver las cualificaciones que un pastor debería tener. Es decir, todos pueden desear, quisieran ser pastores, pero la Biblia establece un orden para quienes deberían ser pastores. Y también algo muy importante que vamos a ver el día de hoy, por eso hemos denominado este sermón la importancia de un pastor cualificado y su relevancia para la iglesia, porque es la iglesia la que debe instituir estos pastores, es la iglesia la que debe ordenar a estos pastores, ver sus cualificaciones, ver alrededor de la iglesia. Hoy vamos a aprender que Dios pone gente dentro de la iglesia, hombres, que por su determinación van a empezar a cumplir con estos requerimientos, y la iglesia lo único que va a hacer es empezar a reconocer a estos hombres para que la iglesia funcione como nuestro Señor lo desea. Así que el texto que vamos a ver el día de hoy está en este primer versículo del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y yo realmente quiero que oremos después de leer este texto, porque al ser una iglesia que está comenzando, al ser una iglesia que se está ordenando y se está fortaleciendo, es necesario que todos entendamos, vamos a entender el por qué nosotros y para qué para un cristiano del común esto sería importante. Hoy vamos a entender que es muy relevante y vamos a entender el por qué. Pero para resumir un poco, uno de los porqués más importantes es que si Dios establece que ese es el orden para la iglesia, también entonces será la manera en la que Dios va a cuidar tu vida. Y esa es la manera en la que nosotros debemos de pensar esto de los pastores, esto del liderazgo de la iglesia, porque tiene todo que ver con nuestro propio cristianismo. Así que yo quiero rogarles que podamos orar, porque nuestras familias dependen de esto. Nuestra relación con Dios depende de esto. El cuidado de los futuros hijos, de nuestros futuros matrimonios dependen de esto. Así que esto es algo bien importante, bien serio, y tal vez en otros contextos esto no es tan relevante porque ya hay alguien que establece todo, pero en la iglesia bíblica es la misma iglesia la que vela por el cuidado de la misma iglesia y por el orden establecido por Dios. Así que vamos a leer el texto. Está en 1 Timoteo capítulo 3, y todo pensado en la conexión que Jesús decía: yo soy el buen pastor, y cómo Él comisiona a otros hombres también para que sean aquellos que pastoreen a su pueblo. El capítulo 3, versículo 1 de 1 Timoteo dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Vamos a estar meditando hasta allí. Van a haber varias características, pero quiero que oremos y que el Señor nos guíe en cómo nosotros todos tenemos que ver
con esta realidad de una iglesia bien ordenada y la cualificación de sus pastores. Señor, gracias por esta mañana, porque eres tú el Señor y la cabeza de la iglesia, pero asimismo tú eres fiel para darnos a nosotros esta comisión de ser la iglesia que ordena en tu poder, en tu directriz, el lugar en donde tú has decidido cuidarnos, establecernos, fructificarnos. Así que te ruego, Señor, que por favor en esta predicación nuestros corazones puedan anhelar ser parte del establecimiento de tu embajada, de tu esposa, de tu amada, de tu iglesia. Y que tu Espíritu Santo nos haga partícipes de esta gran comisión mientras tú regresas. Señor, te necesitamos en esto. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes edificar, afirmar, fortalecer la iglesia y levantar hombres que sean conforme a tu corazón, a tu voluntad, para pastorear a las ovejas que tú has comprado con el gran precio, con el precio alto de tu sangre, Señor Jesús. Así que te oramos con temor y temblor y con el deseo de que sea tu palabra siempre instruyéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a exponer la palabra de Dios, y esto es la palabra de Dios, así que todo aquel que pueda oír la palabra de Dios y tenga oídos, que oiga. Lo primero que quiero poner sobre la mesa antes de plantear el bosquejo con el que vamos a estar meditando en este tiempo es: ¿por qué predicar? ¿Por qué en el púlpito tal vez a personas que no son necesariamente más adelante estas personas que van a convertirse en pastores? ¿Por qué predicarle a toda la iglesia acerca de esto? ¿Por qué? Y esto me recuerda a una historia donde el rey Ciro hizo la conquista de otro rey. Y cuando conquistó ese reino y ese otro rey, le conquistó con sus hijos y con su esposa. Y el rey Ciro en ese momento fue reconocido por su misericordia, porque a pesar de que conquistó ese nuevo reino y a pesar de que conquistó esas personas, ese rey y su esposa, él tuvo misericordia de ellos y no les esclavizó, respetó su familia. Y todos eran conocidos por llevar esa esclavitud o esa conquista de las otras naciones también, y respetando las familias de aquellos reyes que conquistaban, les humillaban para mostrar su poder, para mostrar su conquista, su riqueza. Pero Ciro reservó la familia de este rey, y todos hablaban de la misericordia de este rey. Pero cuando le preguntaban a su esposa qué opinaba de la misericordia de este rey, la esposa respondió: yo no sé qué era qué fue lo que él dijo, porque yo estaba concentrada escuchando las palabras de mi esposo, diciendo que se hiciera con él lo que fuera necesario para que yo y mis hijos estuviéramos a salvo. Y la entrega de ese esposo, la capacidad que tenía ese esposo aún de sacrificar su propia vida por el bienestar de su esposa, por el bienestar de sus hijos, había cautivado el corazón de su esposa de tal manera que ni siquiera la misericordia tal que todos decían que Ciro tenía era suficiente para cautivar su corazón, porque ella sabía quién era su esposo y de qué manera él se estaba sacrificando, aún a pesar de que también tenía una posición de honor. Y esto nos recuerda el privilegio que nosotros tenemos de que nuestros corazones sean cautivados por un liderazgo de un Dios que no solamente vino a liderarnos con un dedo y mostrarnos el camino, sino que tenemos un Dios que tomó un cuerpo humano y nos sirvió como humano. Nos sirvió y nos mostró el camino con sacrificio y dio su vida para que nuestros corazones no solamente obedezcan porque Él es Dios y Él es el Señor de todas las cosas, sino también porque Él es un Dios dispuesto a entregar y a tener misericordia y a ejecutar un liderazgo de gracia, de compasión y de entrega sacrificial. Y así como Jesús cautiva nuestros corazones en lugar de venirnos a juzgar, sino al buscarnos misericordiosamente,
Él presenta el modelo de lo que debería ser cualquier liderazgo. Si bien nuestros corazones están cautivados por Cristo al conocerle y su ministerio lleno de gracia y de entrega, asimismo nuestros corazones deberían de velar porque nosotros conociéramos a más hombres como Cristo y que la iglesia fuera liderada por hombres como Cristo, capaces de sacrificar sus vidas para la gloria de Él y el cuidado del pueblo que Él ha comprado con su sangre. Y por eso en este tiempo vamos a meditar en dos aspectos en esta predicación. Lo primero que vamos a ver es si alguien anhela obispado, buena obra desea. Vamos a ver qué significa esto. El segundo punto, vamos a ver un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Y con esto quiero aclarar que la palabra obispo es usada indistintamente en la escritura. Lo vamos a ver en esta exposición para hablar acerca de pastores, para hablar acerca de ancianos y obispos. Son la misma persona, pero usada en diferentes términos con un mismo rol. Entonces el texto en este caso usa la palabra obispo y por eso el punto es: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Y yo quisiera que ustedes recuerden el día de hoy que Pablo en este momento está escribiendo una carta a Timoteo, pero el propósito de esta carta es que esta carta sea la instrucción para la iglesia. Es decir, los que velan por esto son la iglesia. Así que por esta razón nosotros predicamos en este lugar acerca de esto, porque son ustedes, mis hermanos, mis amigos, mis invitados, los que comprometidos con la iglesia afirman el liderazgo de un hombre que tiene las cualificaciones bíblicas para pastorear la iglesia del Señor, o de hombres, y forman hombres que más adelante van a tener esta cualificación. Así que desde el principio una iglesia saludable debe estar preparada para afirmar ese tipo de caracteres y ojalá pueda ser el instrumento siempre, porque bíblicamente Dios establece que es la iglesia la que anima a esos hombres a que se levanten, porque Dios desea que así sea. Levantar hombres, no solo un pastor, sino varios pastores, para que puedan pastorear conforme a su voluntad el pueblo que Dios ha comprado con su sangre. Así que entendiendo esa explicación, lo que quiero que recuerdes hoy es que es tu responsabilidad. Óyeme muy bien, ser cristiano no es solamente creer en Cristo, sino también amar a la esposa de Cristo. Si tú amas a Dios pero no amas a su esposa, entonces habría mucho que decir de tu cristianismo. Cuando uno ama a alguien, uno ama lo que esa persona ama, y Dios amó tanto a esa iglesia que vino a morir por ella en la cruz. Así que es tu responsabilidad velar por el carácter de tus líderes y pastores, siendo también ejemplo de carácter en la iglesia. Es decir, la premisa que quiero que hoy recuerdes: es tu responsabilidad velar por el carácter de tus líderes y pastores, siendo también ejemplo de carácter en la iglesia. Nos ayuda a entender que esta reflexión está enfocada en mirar el carácter de los pastores, pero no solamente son los pastores los que deben tener ese carácter, sino que los pastores modelan lo que debería ser el carácter de toda la iglesia. Toda la iglesia debería tener las mismas características que un pastor debe tener. El pastor simplemente es la persona que está adelante mostrando el camino, no es perfecto, pero las personas están aprendiendo acerca de cómo caminar con Jesús por este tipo de personas que Dios ha levantado y les ha permitido tener este tipo de ejemplo, ¿sí? Un pastor muy conocido estaba hablando acerca de esta enseñanza, diciendo que lo que vamos a aprender en este texto en 1 Timoteo 3 no es como una foto. Es decir, nosotros no ponemos un cartel con las características que vemos aquí como si fuera una foto en donde decimos necesitamos exactamente este personaje, y si no hay ninguna característica que falla, entonces este personaje sí puede ser un pastor. Este pastor conocido decía que en lugar de ser una foto es como una silueta. Si bien hay muchos pastores que no cumplen exactamente con cada uno de estos requisitos, al verlos desde lejos podemos decir: esa silueta se me parece muchísimo a las características de este texto, porque realmente la palabra de Dios debe ser aplicada de acuerdo a nuestra realidad.
Y en nuestra realidad nosotros entendemos que hay personas que están en un proceso, y hay personas que necesitan fortalecer ciertas áreas, hay momentos en los que somos más fuertes que otros, pero sin importar cuál sea la condición, la característica de este hombre o de estos hombres que sean pastores, que lideren la iglesia, debe ser muy similar al texto. Tal vez unas áreas más, unas áreas menos, pero debe ser muy parecida a la luz de cualquier cristiano. Cuando cualquier cristiano conozca a un hombre de estos, puede decir: ahí hay un hombre parecido a las cualificaciones mencionadas por Dios a través de Pablo en la carta hacia Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3. Entonces, entendiendo esto, vamos a avanzar en nuestra reflexión acerca de este punto. Para entrar en contexto, la carta que Pablo está escribiendo a Timoteo es para dirigir la iglesia que Pablo mismo ha plantado en la ciudad de Éfeso. Así que cuando vemos la carta de Éfeso, vemos una relación con la carta de Timoteo. Y por ejemplo, para entrar en contexto de lo que Pablo esperaba de la iglesia, en Efesios 1:18 Pablo menciona: mi oración es que los ojos de su entendimiento sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Pablo tenía un deseo de que las personas pudieran comprender la dimensión de a lo que Dios les había llamado. Versículo 19, capítulo 1 de Efesios, a la misma iglesia. Versículo 19: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la naturaleza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad y poder y dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Y esta palabra es clave. Pablo está exponiendo a la iglesia, diciéndoles: Cristo está sobre todas las cosas, y mi anhelo es que ustedes puedan entender que ese Dios que está sobre todo lo que existe, ese Dios que es soberano sobre cualquier poder invisible, ese Dios que es poderoso sobre todas las cosas, les ha llamado. Y mi deseo es que ustedes puedan comprender la extraordinaria grandeza de ese llamado. Y el versículo 22 dice: todo lo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y esta porción es sumamente importante para entender por qué predicarle a toda la iglesia cuáles son las características que debían tener los pastores o los líderes. Porque es importante que cada asistente, cada miembro pueda entender cuáles son las características de los pastores y los líderes. Miren qué cosa tan importante: el Dios que está sobre todas las cosas, el que gobierna sobre todo lo que existe, sobre todo lo visible e invisible, dice el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo los pies de Cristo. Y Él, es decir, Dios, dio por cabeza, es decir, a Jesús, dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Es decir, Jesús es la cabeza de la iglesia, el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, el versículo 23 nos ayuda a entender que si bien Jesús es la cabeza de la iglesia, instituido por Dios mismo, que Jesús es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, Cristo, que llena todas las cosas y que comparte su plenitud en todas las cosas, ha decidido hacerlo a través de su cuerpo. ¡Wow! Esto es tremendamente relevante e importante. Es decir, el Señor soberano sobre todas las cosas, el que tiene poder sobre todo lo existente, decidió transmitir de su plenitud a través de su cuerpo, que es la iglesia. Así que cuando nosotros comprendemos la dimensión de lo que significa la iglesia, un momento, la iglesia no es cualquier cosa.
La iglesia no es el lugar en donde nosotros venimos a aprender, a escuchar bonitos mensajes. No, somos el instrumento que el Dios Todopoderoso estableció para llenar de su plenitud a todo lo que existe. Entonces, la iglesia no puede ser gobernada, no puede ser organizada a la manera del hombre, porque la cabeza es Cristo, y quien determina cómo debe estar organizada la iglesia es Cristo mismo. ¿Y quiénes son los que velan por ese orden? La iglesia, no los pastores, la iglesia, y eso lo vamos a ver hoy. Efesios 4:12, una carta a la misma iglesia que Pablo escribe cuando escribe 1 Timoteo, dice así: a fin de capacitar a los santos. ¿Por qué la iglesia es lo que es? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, ¿quién se encarga de capacitar a las personas que Dios ha apartado? La palabra santos quiere decir apartado. ¿Quién se encarga? La iglesia, no los pastores. Los pastores son parte de la iglesia. Los pastores son una oveja más, solamente que tienen características y cualidades para enseñar. Es un don simplemente al servicio de la iglesia, pero la autoridad de capacitar a las personas es del cuerpo de Cristo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, capítulo 4 de Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por esta razón, con esta introducción, Pablo es tan insistente en el carácter de los pastores a la iglesia. Pablo se la pasó escribiendo cartas a lo mejor de sus líderes, para que estos líderes, de la mano de la iglesia, pudieran estar velando por quienes iban a liderar la iglesia. Y en el contexto de Pablo estaba enviando recomendaciones acerca de un comportamiento que estaba teniendo la iglesia en Éfeso. La carta que Pablo envía a Timoteo, 1 de Timoteo, es una carta con instrucciones acerca de doctrina y eclesiología. ¿Esto qué quiere decir? Las verdades que necesitamos recordar acerca de Dios, las doctrinas, pero una cosa muy importante, la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Es el orden de la iglesia, la ciencia que estudia las verdades bíblicas para ordenar la iglesia. Mis hermanos, yo he escuchado mucha gente diciendo: yo soy de sana doctrina, yo soy aún bíblico. He escuchado gente decir: yo soy reformado, yo vengo de una historia de una iglesia bíblica. Pero lo último que tarda en reformarse, lo último que tarda en entenderse, debido a que en los púlpitos no se enseña mucho acerca de esto, es la comprensión de lo que es una iglesia bíblica, la comprensión de cómo se organiza la iglesia. ¿Y por qué esto es importante? Otra vez la pregunta: ¿por qué Pablo es tan insistente? Bueno, en este contexto, resulta que estos hermanos, muchos de ellos nacido de nuevo en Éfeso. Pablo mismo se había dedicado a enseñarles a ellos el evangelio por años, y mientras él viajaba, ellos seguían creciendo. En sus viajes misioneros él había establecido esta iglesia, pero ahora él se estaba dando cuenta que debido al contexto habían unas características de la cultura que rodeaba a esta iglesia. Al ser en ciudades helenísticas, tenían características muy parecidas a nuestra época, con creencias ascetistas, que eran una manera de ser moralmente correcto según los estándares griegos y la fuerza del ser humano. Y me parece muy interesante porque, al igual que los evangelios, ahora en el contexto gentil, el moralismo sigue siendo el enemigo número uno para el evangelio. Y en estas personas estábamos viendo que se estaban desviando y se estaba diluyendo el mensaje del evangelio como el poder para cambiar, y lo estaban cambiando por instrucciones personales ascetistas para abstenerse de cosas y dejar de pecar y organizar su vida estrictamente para poder ser alguien. Y eso nos pasa mucho. Entonces Pablo no solamente corrigió el problema, sino que la forma en la que él lo corrigió es como Dios establece corregir los problemas de la iglesia y del pecado. Y la forma en la que Pablo lo hizo fue enviando a Timoteo
para que algunos hombres con cualificaciones según lo que Dios establece puedan ser los instrumentos para velar y corregir lo que está mal en la iglesia. Dios usa hombres según sus características para cuidar el pecado de la iglesia, para cuidar la desviación. Entonces, no solamente es importante la iglesia, organizarla porque es el cuerpo de Cristo, instrumento de Dios para llenar de plenitud toda la tierra, sino también que es importante cómo lo organizamos, porque si no, tenemos una tendencia por nuestro corazón lleno de oscuridad en muchas ocasiones de desviarnos. Tenemos una tendencia de desviarnos. Entonces no podemos depender de que un hombre diga de sí mismo: yo tengo las características de ser pastor, y siempre diga: yo soy bueno y entonces síganme. No, mis hermanos, la iglesia debe estar velando y debe conocer íntegramente cuáles son las características de un hombre que puede ser comisionado por la iglesia misma para ser pastor, porque de eso depende que nosotros estemos bien cuidados, que hayan personas que se dediquen exclusivamente a velar la sana doctrina, el cuidado de los pecados de la iglesia, a velar por el crecimiento del carácter de las personas, mientras al mismo tiempo cada miembro activamente está cooperando con el trabajo de ese pastor para que todos lleguen a la estatura, a la plenitud de Cristo. Mis hermanos, pero esto es una tarea imposible. Tenemos la gracia de que Dios lo estableció así, pero nosotros necesitamos estar enterados de cómo funciona la iglesia bíblica para que nosotros cooperemos con eso. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salud espiritual. Dios no estableció un orden particular para que las personas velen por su propia espiritualidad en su casa mientras asisten de vez en cuando a un lugar para escuchar bonitos mensajes. No, mis hermanos, Dios, así como dice Efesios, dice que Él es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es la que se encarga de la edificación de los hijos de Dios, y que la iglesia es el instrumento, que es su cuerpo, sus manos, sus pies, para movilizar, para guiar a las ovejas que Él ha comprado con su sangre. Entonces es necesario, por esa razón, por nuestra propia salud espiritual, que al igual que Pablo fue tan enfático con velar por el carácter de sus líderes, asimismo nosotros podamos velar por esta característica en medio de nuestra iglesia ahora que nos estamos estableciendo. El orden nos ayuda a contrarrestar la falsa enseñanza y por lo tanto el falso alimento, y por resultado de este orden también el falso crecimiento. El cristianismo falso produce familias destruidas, produce una falsa religión, y por esta razón es responsabilidad de todos velar por esta silueta que Pablo plantea aquí, que deben ser las características de un pastor. Entonces, entendiendo esa introducción, en 1 Timoteo 2:6 también vemos el corazón de Pablo diciendo: este es mi mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarle a los gentiles este mensaje acerca de la fe, y no estoy exagerando, solo digo la verdad. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es: convencido del mensaje del evangelio. En 1 Timoteo, en la introducción dice: convencido del mensaje del evangelio, yo te voy a dar estas órdenes para que tú organices la iglesia en Éfeso, porque ahí hay gente que sigue al Señor, pero necesitan crecer de acuerdo a una iglesia bien organizada. Y por eso él expresa su deseo en el versículo 8 del capítulo 2, diciendo: deseo que cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. El deseo de Pablo es que las personas puedan adorar libremente en una iglesia bien organizada, y desde ahí él empieza a hacer instrucciones. Es el capítulo conocido para ver cuáles son las características de pastores que deseen pastorear el rebaño del Señor. Así que el texto de hoy lo recordamos, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. Recuerden, obispo es pastor. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Entonces el primer punto que vamos a estar viendo el día de hoy está en el versículo 1. Palabra fiel es esta:
si alguien aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. El primer punto es, si alguien aspira a obispado, buena obra desea. Lo primero que vamos a ver entonces es qué es obispo. Y ya les había definido un poco en la introducción acerca de que obispo se usa indistintamente para hablar de los pastores. Y la palabra en griego obispo lo que quiere decir es inspección, es una superintendencia. Episcopo cristiano es el obispo de una persona que está velando por el cuidado de las otras personas, que está inspeccionando cómo está la salud de las personas. Y es aquí donde empieza la crisis de algún cristianismo. ¿Por qué? Porque resulta que si Dios es Dios y Él establece el orden para la iglesia, una de las cosas que Él establece es que los cristianos sean ovejas. Y las ovejitas son pastoreadas. Entonces Dios establece que haya sobre las ovejas, comisionados por Él mismo, con las características que están en la Biblia, ordenados por la iglesia, personas que están a la inspección del cuidado de las almas de esas ovejas. Es mucho más fácil decir, yo soy cristiano a mi manera, voy de vez en cuando a la iglesia, o tal vez no creo en la iglesia, pero yo tengo una relación con Dios. Mis hermanos, pues ese no es el orden establecido por Dios. Las ovejas deben ser pastoreadas, deben ser conocidas, y todas las implicaciones que tendríamos alrededor de una persona que inspecciona, lo que quiere decir que también hay humildad. Es una persona que quiere dejarse conocer, es una persona que se involucra, es una persona que pasa tiempo con sus pastores para que su vida sea conocida, para que la iglesia también le conozca. Es por eso que en Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Es decir, no estamos hablando de dictadores que se enseñorean de las personas para moverlas y manipularlas de acuerdo a su conveniencia. No estamos hablando de ese tipo de personas, que las hay. Y yo creo y estoy convencido que esas personas existen en iglesias donde las personas no conocen cuáles son las características que debería tener un pastor, y muchos de ellos son autodenominados y no elegidos por la iglesia para que lleven a cabo esa labor en el nombre del Señor. Y lo que dice Hebreos es que la razón por la que nosotros nos sujetamos a los pastores, y esa palabra sujetarse es difícil de comprender en una sociedad donde la autoridad ha sido muchas veces opresiva, impuesta, dictatorial, asfixiante. Pero no es el caso de lo que deberían hacer los pastores en la iglesia. Lo que está diciendo Hebreos, el por qué, cuál es el argumento del autor de Hebreos para que nosotros nos sometamos a este tipo de pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Dice Hebreos: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Entonces es un sometimiento porque ellos están no dictatoriando vidas, sino que ellos están tratando de llegar a los corazones para velar por sus almas, cuidarles. No es como un checklist para ver tú si eres buen cristiano y darte exigencias, no. Es ayudarte, como lo haría un pastor, a pastorearte a esos pastos en donde tú puedes crecer y alimentarte. El versículo 17 dice: como quienes han de dar cuenta, es decir, los pastores dan cuentas a Dios porque Dios les ha comisionado para esta labor. Y dice el autor: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería de provecho para ustedes. Es decir, hay una decisión de la oveja de decir: yo voy a ser pastoreable. ¿Por qué? Porque ahí hay un hombre que cumple con las características de ser un pastor y no un dictador, de ser un pastor y no una persona con un testimonio fallido, un matrimonio fallido, y no quiere decir que la iglesia rechace. Esto no es rechazar, todos son bienvenidos a la iglesia, pero pastor no puede ser cualquiera, pastores no pueden ser cualquiera. Es claro cuál es el carácter que Dios establece. Por eso es tan grave que los cristianos crezcan en su vida espiritual en independencia, porque Dios no ha creado un cristianismo independiente, un cristianismo de escuchar y no comprometerte con ser pastoreable, en donde nadie te supervisa, en donde nadie conoce tus luchas, en donde nadie conoce tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios estableció que así fuera, y Él es Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia?
que el que lo vaya a hacer lo haga bien y que tenga las características que Dios establece. Así que, ¿cuál es el origen? Una vez ya definido quiénes son estos pastores y más o menos lo que hacen, ¿cuál es el origen? ¿De dónde sale esta idea? Y hay muchos usos indistintos. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos, es decir, palabra ancianos, intercambiable por pastor, que estar entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muchas características ahí. Un pastor debe tener como característica de esa misericordia y cuidado, no por fuerza, sino voluntariamente. Los pastores no están obligando a la gente, coaccionándola, no están haciendo por una ganancia deshonesta, sino con ánimo, entendiendo lo que hacen. Hay muchos textos en donde se intercambia la misma característica de oficio, la misma responsabilidad por esas tres palabras. Están textos como Hechos 20:28, Primera de Timoteo 3:1, pero vamos a ver un poco más de este origen. La primera característica que quiero recordar acerca del origen es que el Señor mismo es el que provee a la iglesia pastores como un regalo para el peregrinaje hasta la tierra prometida. Es Dios mismo el que estableció esa manera. No es algo que inventaron los hombres, no es algo que inventó una institución histórica. Dios mismo a través de los profetas nos revela que mientras el pueblo de Dios estaba pasando necesidad en medio de muchas conquistas violentas, la promesa del Señor en Jeremías 3:15 dice así: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces Jeremías nos revela que la forma en la que Dios va a cuidar a su pueblo es Él mismo, prometiendo por su carácter infalible, diciendo: yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón, pastores conforme a este mundo, pastores conforme a su propio deseo, pastores conforme a sus propias visiones y planes empresariales, pastores conforme al corazón de Dios. Es decir, la iglesia debería ser conocedora de cuál es el corazón de Dios. Si una iglesia conoce el carácter de Dios, va a ser muy fácil decir: este hombre no está conforme al carácter de Dios. Va a ser muy evidente. Es por eso que es necesario que todos estemos involucrados. Entonces, ¿cuál es el origen de los pastores? Dios mismo los envía. Segunda característica del origen de los pastores: Jesús mismo los afirma y los comisiona. En Juan 21:15 dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Entonces el pastor de pastores, el príncipe de todos los pastores, el encargado de velar y cabeza de toda la iglesia que cuida a su pueblo, ha decidido comisionar a hombres según su corazón para apacentar a su pueblo, para guiarle. El Espíritu Santo, tercera característica del origen, el Espíritu Santo le regala a la iglesia para el cuidado del rebaño. Es el Espíritu Santo el que se encarga de que cada iglesia tenga este tipo de hombres. Es decir, no hay ninguna iglesia que pueda decir: nosotros no tenemos aquí, porque donde hay una iglesia, Dios ya está preparando hombres para que sean esos encargados de velar por su pueblo. Hechos 20:28 nos muestra una imagen en donde Pablo mismo está llegando a una ciudad para llamar precisamente a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice: tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. La grey es el grupo de ovejas, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y aquí está la relación entre obispos y pastor. El Espíritu Santo levanta a hombres con el propósito de ¿qué? De cuidarlos, con el propósito de que ellos sepan que es el Espíritu Santo el que les ayuda a pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre.
sé que después de mi partida, óiganlo bien, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. ¿Por qué es importante que nosotros veamos el origen de estos pastores? Porque toda iglesia va a tener lobos. Esto es casi una promesa. Tenemos promesas hermosas de parte de Dios en la salvación, en su regeneración, en su adopción, en su responsabilidad como Padre, pero también hay promesas y advertencias que casi van a ser infalibles. Recuerdo muchas historias y estoy rodeado de muchos pastores con mucha experiencia, que lo único que han visto dentro de sus iglesias es hombres que se levantan contra su ministerio, dividiendo la iglesia a través de muchísimas malas intenciones, confusiones y lobos que se levantan en medio de ella. Entonces Hechos nos recuerda que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo establece hombres es para cuidarlos de los lobos que se van a levantar en la misma iglesia. La misma iglesia va a ser la iglesia que se va a atacar entre ella, y es necesario que hombres estén dedicados a tiempo completo, guiados por el Espíritu Santo para pastorear a la iglesia de Dios, cuidándola de estos lobos. Es el Espíritu Santo. Y mire la comparación tan especial que hay en este texto, el cual Él compró con su propia sangre. Es decir, Dios no compraría un pueblo con su sangre para dejarle a merced de los lobos sin un buen pastor. Entonces Dios va a comprar una iglesia, y su iglesia descansa que mientras Él nos establece, Él está levantando un hombre, 2 hombres, 3 hombres, lo que Él desee para cuidar esa iglesia. ¿Por qué? Porque Él la compró. Y Él no va a comprar un terreno, Él no va a comprar un pueblo para abandonarlo. Él va a comprar un pueblo, Él va a traer a sus ovejas, y al mismo tiempo entre esas ovejas el Espíritu Santo, el comandante en jefe de todo lo que existe, va a capacitar a estos hombres para que tengan las características y puedan cuidar a estas ovejas. Cuarto punto, el origen de los ancianos y de los pastores. Son confirmados por la autoridad de la iglesia, y esto es bien importante, mis hermanos y amigos. Es bien importante. Los pastores no son autodenominados. Los pastores no son los que aparecen de la noche a la mañana a decir: aquí yo voy a ser pastor. Los pastores son designados por la iglesia. La iglesia debe velar por las características de esos pastores, y por esta razón hicimos una pausa en el Evangelio de Juan para que todos ustedes estén enterados de cuáles son las características de los pastores, para que cuando en esta iglesia se levanten hombres, ustedes mismos puedan decir: ahí hay un hombre que es conforme a 1 Timoteo 3. Porque Hechos 14:23 dice que después que le designaron ancianos en cada ciudad, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, la iglesia misma, una iglesia puede surgir aún sin pastores. Una iglesia puede tener a alguien que enseñe al frente con capacidades pastorales, pero sin pastor la iglesia puede empezar a velar por el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice, mientras ellos mismos en oración y ayuno empiezan a decir: esta persona vamos a designarla como anciano en esta iglesia, habiendo orado y encomendado de parte del Señor a esta iglesia para que lleve a cabo esa labor en el nombre del Señor. Entonces, todo este momento, las reflexiones que hemos visto, si lo han visto, siempre se refiere a ancianos, en plural, ancianos. Las iglesias deben ser gobernadas por ancianos. Y si bien en esta iglesia nosotros no tenemos pluralidad de ancianos, tenemos una pluralidad en gobierno, que es la membresía entrenada para ver esas características, mientras otros asistentes fieles también están atentos, y ese es el gobierno plural, mientras el Espíritu Santo sigue levantando hombres para cuidar de su iglesia. Así que recuerden la afirmación de la enseñanza de hoy: es tu responsabilidad velar por el carácter de tus líderes y pastores, siendo también tú un ejemplo de carácter en la iglesia. ¿Cuál es la mejor manera en la que nosotros podemos levantar hombres fieles al pastorado bíblico? Con nuestro propio cristianismo. Si nosotros somos cristianos fieles a las Escrituras, nosotros vamos a diferenciar un liderazgo que no es fiel a las Escrituras. Nosotros vamos a ayudar a impulsar, no como exigencia, sino nuestro anhelo va a ser, es decir, si en mi espiritualidad depende de cómo nuestra iglesia es organizada, entonces vamos a velar porque la iglesia se organice de la mejor forma. El texto dice así: palabra fiel es esta, si alguien anhela cargo de obispo. Ya entendimos qué significa obispo, ya entendimos cuál es su origen.
Pero también la palabra de Dios dice, buena obra desea. ¿Por qué es una buena obra? ¿Por qué esto es una buena obra que alguien podría desear? Hebreos 10:4 dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Jesús mismo responde a la necesidad de redención con un cuerpo humano para ser ejemplo y para ser aquel líder de la iglesia. Entonces, ¿por qué alguien puede creer que anhelar ser pastor es una buena obra? Porque es necesario que así como Dios se encarnó en un cuerpo humano para morir por la iglesia y en su vida humana dar un ejemplo a lo que debería ser cada miembro de la iglesia, Cristo es nuestra imagen, es necesario que hayan hombres dedicados a esto para modelar lo que significa ser cristiano. Así que es responsabilidad de todos velar por el carácter de sus líderes y pastores, siendo también ejemplo de carácter en la iglesia. Buena obra quiere decir que es algo valioso, virtuoso, perseguible, y somos instrumento de Dios, todos aquellos que deseamos estar haciendo esta labor, así como dice Hechos 20:28. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en el cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, ¿por qué es bueno que una persona anhele esas obras? Porque Dios los va a usar para cuidar a la iglesia. Ese es el primer punto de por qué. ¿Por qué? Segundo punto, porque pastorean como Dios quiere. Primera de Pedro 5:2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. Es decir, Dios quiere que haya una manera en la que Dios pastorea a su pueblo a través de estas personas. Entonces, por eso es una buena obra, pero también es un modelo. En este mismo capítulo, no solamente en Primera de Timoteo vemos los requisitos para los obispos, sino que vemos que si fuera una cascada, en donde primero están los obispos, después están los diáconos que están a su servicio, las esposas de los diáconos, y asimismo cuando vemos el proceso de las escrituras, vemos que este grupo de personas se convierte en un modelo para toda la iglesia. Cuando vemos en el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Que asimismo como los ancianos deben ser los diáconos. Y el carácter de los diáconos y de los servidores depende de cómo nosotros estamos velando por el carácter de ese pastor. Después habla acerca de las esposas, que deben ser también personas fieles, prudentes y muchas características. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, la iglesia se va organizando en la medida que se organiza en su liderazgo y cómo ese liderazgo influye en sus esposas, cómo esas esposas influyen en otras mujeres, cómo estos hombres influyen en otros hombres, y la iglesia se va organizando de esa manera. Esa es la forma en la que Dios decidió cuidar tu vida espiritual. Dios decide cuidar tu vida espiritual a través de una iglesia bien organizada en la que tú eres participante activo para que ese orden se establezca. Entonces es bueno desear. Así que creer que Dios ha establecido un modelo para tu crecimiento y tu cuidado debe ser algo que tú hoy estés convencido. No es solamente decir, ay, qué bonita idea, sino estar convencido que así como la palabra de Dios ordena a Timoteo esta carta para que la enseñe a la iglesia, asimismo esta carta es para ti. Es tu responsabilidad velar por el carácter de tus líderes y pastores, siendo tú también un ejemplo de carácter en la iglesia. Así que si algo deberías de arrepentirte es creer que tú no tienes nada que ver con eso. Allá ver al pastor que le dé cuentas a Dios. He escuchado a mucha gente diciendo eso, pero no es lo que las escrituras dicen. Lo que las escrituras dicen es que es la responsabilidad de la iglesia. Asimismo, con cualquiera de las características que vamos a ver aquí, el día que no se cumplan, es la iglesia que va a decir, este hombre ya no cumple con las cualificaciones bíblicas, y es la iglesia la que puede decir, nosotros ya no nos sometemos a un pastorado así. Pero cuando la iglesia no conoce, el pastor peca, y cada vez como si fuera un virus vemos pastores cayendo en pecados atroces, mientras la iglesia ignorante sigue siguiendo a hombres que no tienen las características bíblicas para pastorear el rebaño del Señor.
Es muy importante que ustedes sepan eso. Hay que arrepentirnos de un modelo en donde solo nos importa aprender de los pastores sin estar interesados en quiénes son y cómo nosotros nos sometemos a ese cuidado, porque nosotros mismos les hemos afirmado por lo que vemos en sus vidas que Dios ha hecho en ellos. Todos deberíamos estar involucrados en el ordenamiento de pastores, porque de ellos depende nuestro cuidado espiritual, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestras familias y de las futuras generaciones. Ser una iglesia responsable en formar hombres cualificados es la responsabilidad de cada miembro. Cada miembro es el cuidado de nuestras familias, es el cuidado de nuestra espiritualidad y es el cuidado de la honra de Cristo, que es el mejor y verdadero pastor. A todos nos interesa la gloria de Cristo, que debe ser cuidada. Así que con esta gran mensaje acerca de lo que significa ser un obispo, lo que significa ese cargo y lo que significa por qué es una buena obra, las primeras características para hacer corto esta enseñanza acerca de un obispo, en el punto 2 es: un obispo debe ser pues irreprochable y marido de una sola mujer. Y la palabra debe ser nos recuerda algo muy hermoso, y es que cuando Pablo puede afirmar esta palabra debe ser, es porque él está seguro de lo que veíamos en Hechos 20:28, que el Espíritu Santo va a levantar estos hombres para pastorear su iglesia. Cuando él puede exigir a Timoteo, aún sin conocer muy de cerca lo que en ese preciso momento pasa en la iglesia de Éfeso, dice de su confianza, de lo que Dios establece en su determinación. Cada iglesia verdadera, el Espíritu Santo va a levantar hombres para que pastoreen esa iglesia. Y la razón por la que él puede afirmar esto es porque su propósito siempre se cumple. Cuando Jesús compra con su sangre a un pueblo, y cuando vemos esta palabra que deben, tiene 18 referencias en el Nuevo Testamento, en donde se usan textos como los de Lucas 9:22, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Cuando la palabra de Dios dice es necesario, se refiere a la misma palabra que Pablo está usando para decir deben. Cuando Pablo dice un obispo debe ser, entonces lo que él está diciendo es lo mismo que vemos en Lucas, es decir, el orden preestablecido de Dios va a hacer que se cumpla esto. Así como fue necesario que Cristo padeciera, 18 veces en el Nuevo Testamento se usa esta misma palabra para decir que se va a cumplir. No como una forma en la que la iglesia va a forzar a esos hombres, sino porque el plan determinado de Dios va a ser que cuando Él compre una iglesia, Él va a hacer que hombres deban cumplir con esto, va a hacer que se cumpla en ellos este carácter. Y esto nos recuerda algo hermoso, mis hermanos. Esto nos recuerda el Evangelio del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:18 y versículo 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, esto nos recuerda, mis hermanos y amigos, que Cristo, cuando compra su iglesia por un precio de sangre, con su propia soberanía, Él vela por esa iglesia y va a hacer que cada iglesia bíblica tenga estos hombres que cumplen con estos requisitos. Y por eso la primera característica es un hombre irreprochable, entendiendo que ese hombre ha nacido de nuevo, entendiendo que Cristo ha pagado por él y entendiendo que Dios ya le eligió como un pastor, va a hacer que su vida sea irreprochable. ¿Y qué significa la palabra irreprochable? Lo que quiere decir esto es que somos hechos participantes de Cristo, dice Hebreos 3:14, y si en Él retenemos firme hasta el fin nuestra fe y de nuestra seguridad, entonces nuestro testimonio, el testimonio de estos pastores, va a ser algo que nadie tenga nada grave que decir. Ser irreprochable no quiere decir que sea una persona que no peque. Ser irreprochable quiere decir que esta persona no tiene nada grave y escandaloso que pueda ser una piedra de tropiezo para alguien.
Entonces, si alguien tiene un testimonio, un medio fraudulento, por allá una parte medio escondida, cualquiera que sea las áreas, por íntima que sea, también lo que quiere decir es que este hombre debe ser muy conocido. La iglesia debe conocer cómo está su sexualidad, la iglesia debe conocer cómo él maneja sus finanzas. Por eso es importante que sea marido de una sola mujer, porque al ver cómo trata a su esposa y a sus hijos, la iglesia puede evaluar si este hombre puede pastorear con amor y con autoridad a la iglesia. Entonces, este hombre va a ser un hombre que nadie tiene nada grave que decir de él. Nadie puede decir que es un grosero, nadie puede decir que es un dictador, nadie puede decir que es un ladrón, nadie puede decir que tiene problemas con la sexualidad, nada grave que sea piedra de tropiezo. Y es aquí donde nosotros no ponemos nuestra mirada solamente en esos hombres, nosotros deberíamos de poner la mirada en cada creyente. Eso debería ser la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y asimismo nosotros, unidos a Él, deberíamos ser personas de un testimonio íntegro. ¿Está bien? Las personas que están asistiendo están en un proceso tal vez ya muy poco tiempo, pero no será así con el pastor. El pastor debe ser, más adelante vamos a ver, no puede ser un recién convertido, debe ser una persona que en madurez espiritual ya puede ser una persona irreprochable, que si esculcan su vida al derecho y al revés, no van a encontrar algo grave que decir. Podríamos pensar, ¿mi esposo es así? Podríamos pensar, ¿el hermano que tengo al lado es así? ¿La hermana que tengo al lado es así? Porque el pastor es su exigencia para poder ejercitar ese rol, pero es el modelo para toda la iglesia. Toda la iglesia debería ser una iglesia que nadie pueda decir, por causa de ese testimonio, yo no quiero seguir a Dios, porque eso que dice que es cristiano. Nadie debería decir eso de nosotros, y aunque a Cristo le blasfemaron, sabemos que era mentira. Pueden decir las mentiras que quieran, pero nosotros debemos ser irreprensibles. Segunda característica de este hombre, vamos a verla paso a paso en una serie de al menos 6 predicaciones. Marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir que este hombre es marido de una sola mujer? Lo que quiere decir no solamente es que tiene una esposa. Eso sería muy fácil, cualquiera podría tener esta cualificación. Pero lo que quiere decir es que esta persona solamente ha tenido un matrimonio, y lo que quiere decir es que esta persona se ha dedicado a ese matrimonio como Dios establece que debe ser un marido bíblicamente. Asimismo es la característica de los diáconos, y asimismo es la característica en el otro texto que habla de las cualificaciones en 1 Timoteo 1:7. Y para resumir un poco, pero para dar un ejemplo de lo que debería ser a ese modelo que ese hombre se parece, Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, si bien los pastores en este momento, para poder ser pastores, no están yendo a ser crucificados, es evidente para la iglesia cómo ese hombre está amando a su esposa, sacrificándose para que ella sea una prioridad, para santificarla con el lavamiento de la palabra, dice el versículo 26, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el rol de Cristo con la iglesia. Y si bien nosotros no podemos ejercer un poder sobrenatural para santificar a nuestras esposas, nosotros sí podemos lavarlas con el agua de la palabra, para que el Espíritu Santo use esa palabra para preparar a nuestras esposas en su camino de fe. Y así podríamos ver muchas más características que nos habla Efesios 5. Pero hoy nos vamos con la comprensión, la importancia, la relevancia del rol pastoral. Y estas 2 características, irreprensible y marido de una sola mujer. Una persona a quien preguntarle si ese hombre es una buena persona para pastorear es su esposa. Lo que su esposa diga de ese hombre va a ser mucho de lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta acerca de un hombre que es confiable para la labor de pastorear la iglesia de Dios. La palabra de Dios dice: si este hombre no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a pastorear la iglesia del Señor? Entonces, como una palabra de cierre, así como Cristo garantiza ancianos cualificados para el pueblo, es necesario que tú seas también responsable de
velar por el carácter de tus líderes y pastores, siendo también un ejemplo de carácter. Involúcrate en los procesos de formación de hombres para el desarrollo de nuevos pastores. Necesitas estar involucrado en conocer quién pastorea tu iglesia, quiénes son esas personas, quiénes son los hombres que se perfilan para la formación, porque es un proceso largo mientras les conocemos, pero la iglesia debe estar atenta para velar si en el momento en el que sea necesario ordenarlos como pastores, estos hombres realmente cumplen con estas características. Y por eso, para hacer una iglesia bien organizada, vamos a tomarnos el tiempo para meditar en que nosotros no somos los responsables absolutos, pero sí somos parte de esa responsabilidad. Por un lado, confiamos en que si Dios establece esta iglesia y Él es el que la está firmando, al mismo tiempo Él velará por el cuidado de cada uno de los miembros de esta iglesia a través del levantamiento de hombres que pastoreen su corazón, de mujeres también que cuiden a otras, no para ser pastoras, pero sí para cuidar de otras mujeres. Así que es necesario que, si Cristo fue fiel para ser irreprensible a sus siervos, también tú te guardes irreprensible en este proceso y que te comprometas con ser parte de una iglesia que se establece bien. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad depende de eso. ¿Por qué? Porque Dios estableció que tú vas a ser pastoreado en una iglesia. No es posible ser un buen cristiano sin ser pastoreado. No es posible. No están las escrituras al menos. No es posible ser un verdadero cristiano mientras no eres conocido y no eres pastoreable. Pero también necesitamos ser pastoreados por hombres cualificados que Dios establece según su palabra. Somos una iglesia que está comenzando y gloria a Dios, estamos a tiempo para que ustedes puedan entender que cuando las cosas estén bien en esta iglesia, la responsabilidad solamente no es de alguien, la responsabilidad es de todos y cada uno. Ya que ustedes están enterados, hoy tienen una responsabilidad más grande, porque ya están enterados de que la responsabilidad y el gobierno de la iglesia no recae sobre una persona. Es demás, bíblicamente eso no está bien, porque en todas las palabras que vimos hoy siempre se establece pluralidad. ¿Y quién establece a los pastores? La iglesia. Eso se llama congregacionalismo, y eso es lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Congregacionalismo es que el pastor tiene cierta autoridad, pero la iglesia complementa esa autoridad para establecer el orden de lo que la iglesia debería ser. Los pastores no son dictadores disfrazados de gente amable. Los pastores se someten a una membresía y la membresía ordena a esos pastores porque ve la cualificación. No alguien los envía diciendo este es su pastor. No alguien dice, este es un pastor. La iglesia necesita velar con sus propios ojos en el orden bíblico a que hay un hombre que realmente Dios, es evidente que Dios le está formando para ser un pastor. Ni siquiera es porque él sea mejor, es que Dios le está dando esas características y le reconocemos, y vamos a llevar a cabo esta labor de preparar al pueblo de Dios a la imagen de Cristo junto con este hombre. Él no es el único, nosotros también, ¿sí? Que el Señor nos permita entender que todos somos responsables, involucrarnos en la membresía, involucrarnos en los procesos que a partir de este tiempo la iglesia va a desarrollar para desarrollar estos hombres en medio de nosotros. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias. Queremos tomarnos, Dios, este tiempo para meditar. Señor, queremos tomarnos unos momentos para procesar esta información, esta predicación. Que nos ayudes a entender realmente qué es el cristianismo y la relación que tiene con la iglesia que tú mismo has establecido, que tú has comprado con tu sangre. Señor, ayúdanos a entender nuestra actividad y compromiso y responsabilidad dentro de este pueblo. Señor, perdónanos, porque tal vez nos han enseñado mal que la iglesia se gobierna por un nombre nomás.
Perdónanos porque no hemos sido partícipes de la construcción de tu amada esposa. Hoy nos arrepentimos de la indiferencia para evaluar los hombres que pastorean tu iglesia. Pero también confiamos en que así como fuimos comprados por tu sangre y tú garantizas nuestro futuro, esta iglesia, que estamos seguros que tú estás estableciendo, descansa sobre la soberanía, el gobierno absoluto de la cabeza que es Cristo, que levantará hombres. Así que te rogamos que, comprendiendo lo que el Evangelio significa, nosotros podamos descansar en que tú guías esta iglesia y también guías nuestra vida. Que levantas esos hombres que pueden ser confiables a pesar de sus pecados y errores, que pueden ser un modelo para la iglesia a pesar de su iniquidad con la que todavía luchan. Te rogamos desde ya, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por eso clamamos a ti, Señor, envía obreros a la mies. Y ayúdanos a entender si tal vez nosotros somos de esos obreros específicos, nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro hermano. Y los que tal vez no tengan ese llamado, Señor nuestro, te ruego que puedan entender que no son menos. Y que todos juntos, al unísono, podamos ser ese pueblo unido por las coyunturas en una sola fe, en un solo llamado, para establecer una iglesia bien ordenada para nuestra salud espiritual, pero sobre todo, nuestro buen Dios, por amor a tu nombre, guárdanos de los lobos, guárdanos de las falsas enseñanzas aún que tenemos en nuestros propios corazones. Sana la relación que tenemos con la iglesia, cualquiera que sea, que entendamos que una iglesia bíblica va a traer salud a nuestra vida, que vamos a ser pastoreados conforme a tu corazón, no conforme a corazones de hombres. Ayúdanos a descansar en que tú eres la cabeza de la iglesia y que tú nos guías por amor a tu nombre, Señor. Pido